Un buen día. Vamos a seguir con los temas. Y bueno, siguiendo con todo lo que ha sido traumatismo de cintura escapular o cíngulo torácico. ¿Pueden ver la diapositiva? Buen día, doctor. Se ve la diapositiva. Buen día, doctor. Se ve. Muy bien. Entonces, continuando con lo que ha sido todo el trauma y fracturas del cíngulo escapular o cíngulo torácico, vamos a continuar con fracturas de húmero. Fracturas de húmero es prácticamente toda lesión que se produce a nivel del brazo. Por definición, ya ustedes saben, puede ser una solución de continuidad o prácticamente una incongruencia ósea de este hueso largo, denominado húmero, y que es controversial incluso en la actualidad al momento de elegir un tratamiento. ¿Por qué? Porque como no interfiere en una motricidad, o sea, no es como las extremidades pélvicas, que es la que nos ayuda a desplazarnos, a caminar, es por eso que los diferentes tratamientos no van a reponer esta biomecánica. ¿Por qué? Porque como el brazo no interfiere en cuestiones de desplazarse, pues se puede mantener un tratamiento conservador y no apresurarse a un tratamiento quirúrgico para devolver la funcionalidad, ¿no? Porque prácticamente tener un brazo inmóvil quizás no te incapacite tanto como tener una extremidad pélvica no inmovilizada o no tratada. Se produce generalmente por mecanismos directos. El paciente refiere o un golpe directo o haberse caído sobre un objeto contundente que le produce esta solución de continuidad. Y dependiendo del trazo de fractura, se pueden dividir diferentes niveles de trazo de fractura. Del tercio proximal, netamente con lo que la cabeza del húmero y su prominencia, como el troquín y el troquíter. Fracturas a nivel de diáfisis y fracturas a nivel de epífisis distal, o también denominadas supraespondíleas o intercondíleas. Cuando tenemos el caso de fractura a nivel proximal, de la parte superior, estamos hablando de fracturas del tercio proximal y generalmente se produce en adultos y la definimos como aquella alteración de la arquitectura ósea de este extremo cefálico, a nivel de la cabeza proximal, del húmero, que tiene afectación directa a la articulación que se denomina glenohumeral. Existen diferentes clasificaciones, ustedes saben muy bien que traumatología siempre es clasificaciones, y la clasifica de acuerdo a sus usos y costumbres, en primera instancia como anatómica, aquella que se trataba de fracturas que tenían avulsiones aisladas de sus prominencias óseas, en este caso de sus tuberosidades, ¿no? Ya les decía el troquín y el troquíter. Y generalmente se daban por suspensiones, o sea, por tracciones o luxaciones, y podían ser resueltas con un tratamiento conservador si es que prácticamente tenía un mínimo desplazamiento, o un tratamiento quirúrgico si se encontraban con más de 1 centímetro de desplazamiento. Podían ser fracturas impactadas a nivel de cuello quirúrgico o cuello anatómico, mayormente llevadas a la cirugía para la movilización precoz y evitar la periartritis o la rigidez de hombro, porque son todavía intracapsulares, ya la fractura a nivel de cuello anatómico, y aunque son extracapsulares, a nivel de cuello quirúrgico, o sea, por debajo de las tuberosidades, llevaba también a una rigidez articular porque demandaba tener a un paciente inmovilizado más allá de las 3-4 semanas. Podían ser fracturas desplazadas, podían ser fracturas desplazadas y anguladas, podían ser fracturas luxaciones, que aparte de la fractura, ya sea a nivel de troquíter, a nivel de cuello anatómico o quirúrgico, se acompañaba evidentemente de una luxación, o podían ser fracturas con compresión de superficies articulares. Aparte de la clasificación anatómica, existieron otras personas que estudiaron
las diferentes clasificaciones y lugares de la fractura, como fue Niels, que él estudiaba utilizando una regla que era la cantidad de fragmentos, la separación que existía entre ellos, o sea, esa diástasis, y la angulación que tenían ellos. En base a estos pilares, él pudo clasificar las fracturas del extremo superior de la cabeza humeral y darles un pronóstico. Existieron otras clasificaciones como la de Kocher, la de Hein, Watson-Jones, Niels, que ya lo hablábamos, del grupo AO, que es la que actualmente más utilizada, ¿no? Ustedes saben que ese es un sistema alfanumérico, y si nos referimos a él, el número corresponde al 1, el segmento, ya sea proximal, diaficiario o distal, corresponderá a 1, 2 o 3, y dependiendo, en el caso de las epífisis, si son extraarticulares, articulares parciales o articulares totales, se le daría la clasificación de A, B, C. Y si fuera diaficiaria, dependiendo de la dirección del trazo de fractura y el comportamiento del trazo de fractura, se dividiría también en A, B, C. Algo muy importante que hay que recordar, que clínicamente, para sospechar de una fractura a nivel del tercio proximal del húmero, existirá un signo muy característico, es el signo de Mati. Este signo de Mati es una equimosis que se produce en la cara anterior del hombro y que puede, por declive, prácticamente también manchar la cara interna del húmero, en este caso del brazo, y la región posterior del brazo. Volviendo a la clasificación de Niels, que es también una de las más utilizadas, él, en primera instancia, leíamos de que tenía mucha relevancia el número de fragmentos. Como pueden ver, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Que podía ser 1, segmento articular o cuello anatómico, como ven en la letra C. Pudiera ser la tuberosidad mayor, como ven en la letra A. Pudiera ser de la tuberosidad menor, como ven en la letra B. O puede ser a nivel de diáfisis o cuello quirúrgico, como pueden ver a nivel de D. ¿Por qué es importante esto? Por la vascularización que tiene el extremo cefálico del húmero. Ustedes van a ver de que existe la arteria recurrente humeral, la circunferencial, que de igual que la cadera, produce ramos epifisiarios que van a nutrir la cabeza. Y en este caso, si tenemos una arteria que se distribuye a través de sus prominencias, como troquín y troquíter, si ambas están diastasadas, anguladas, rotadas, pues evidentemente no va a haber una circulación satisfactoria de aquellas arterias epifisiarias y por ende esa región cefálica, como vemos ahí a nivel de cuello anatómico, pues va a quedar avascular y eso te va a llevar a una necrosis vascular y a una artrosis como tal. Por eso él empezaba a estudiar el compromiso a nivel de la cabeza, contando los fragmentos, la diástasis y la angulación. Bueno, muy bien. Tienes un paciente que ha sufrido un traumatismo directo sobre el brazo. En este vamos a referir un poco más proximal, a nivel del hombro. Te llega con esa marcha antálgica, sosteniendo su brazo, aduciéndolo al tórax. Y puedes visualizar una mancha quimótica en la cara anterior del hombro, que por declive ha dejado una mancha quimótica en la región posterior interna del brazo. Como médico de guardia, lo que tienes que realizar aparte de la inspección, la anamnesis, los estudios correspondientes. Una radiografía anteroposterior simple, como llega el paciente. Si fuera de mucha duda la radiografía, puede solicitar una contralateral
o, si tienen la facilidad, una tomografía para que prácticamente te pueda dilucidar si existen o no trazos de fractura que no pudiste ver en la radiografía. El realizar radiografía con rotaciones externas o internas generalmente son insuficientes. ¿Por qué? Porque el paciente no lo va a tolerar. Pues, ¿no? Veíamos la clasificación de NIRS. En este caso ahora vemos la clasificación de la AO, que hace rato les explicaba. Propone clasificar un tratamiento acorde al aporte sanguíneo y la predisposición al proceso de necrosis vascular dependiente del grado de la lesión. ¿Por qué? Porque la AO empieza a clasificarte si es extraarticular, si es articular parcial o articular total. Y mientras más prácticamente sea articular parcial o articular total, más predisponente a sufrir una necrosis vascular. Volviendo a lo que decía NIRS, él las clasificó en tipo 1, aquellas fracturas sin desplazamiento, que pueden ser tratadas mediante un cabestrillo, un reposo y una posterior fisioterapia. El tipo 2 la clasificó como fractura en dos partes, que pueden ser aisladas a las tuberosidades o ir acompañadas a fracturas del cuello quirúrgico. Y el tratamiento generalmente puede ser conservador, utilizando un cabestrillo o un yeso colgante. El yeso colgante, por el peso y la contragravedad, te puede reducir una fractura, porque ustedes saben, el peso traccionaría y el cuerpo en posición vertical o sentado sería su contrarresistencia. Y cuando hay tracción de tracción, ustedes saben que se reducen los trazos de fractura y los segmentos se alinean. Pero tener a un paciente sentado 24 horas o parado es pues casi imposible. Es por eso que los yesos colgantes casi ya no se utilizan. Cuando hablamos de que fracturas que tienen desplazamientos mínimos o corresponden a fracturas de dos segmentos avulsionados, son tratamientos quirúrgicos. Cuando aparte de esto, las fracturas son abiertas, o sea, fracturas expuestas, o la reducción es casi imposible o son inestables. ¿Alguien me puede decir qué músculos se insertan a nivel del troquíter? Aquí pues justamente tienen una fractura de troquíter, una fractura de trocrin y está impactado parte del cuello anatómico sobre el quirúrgico. ¿Recuerdan qué músculos se insertan? Doctor, buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Si recuerdo bien, ahí se insertan los espinosos, el supraespinoso y el infraespinoso. Muy bien, y el redondo menor. Muy bien. Entonces, imagínense, son tres músculos importantes que este pequeño fragmento lo pueden traccionar y llevar al espacio subacromial y bloquearte todo ese deslizamiento que produce. Entonces, aunque sea un solo fragmento, esa reducción es imposible e inestable, que te indicaría que la resolución es quirúrgica. ¿Puede existir lesión de la arteria axilar? Sí, porque imagínense en esta compresión y la arteria axilar que viene por debajo y redondeando el cuello, se puede lesionar por compresión o laceración de los fragmentos. Existen diferentes técnicas quirúrgicas para abordar una región proximal del húmero y generalmente se usan reducciones en diferentes posiciones. La más utilizada es la que ya hablábamos anteriormente, la silla de playa. Se coloca al paciente y se deja la extremidad libre para realizar tracción si es necesario. Y en aquellas reducciones que son inestables, hablando de una fractura simple con angulación del cuello y diáfisis,
pueden ser tratadas a través de fractura, a través de agujas de Kirchner, de una manera percutánea, tratando de fijar lo que sería la diáfisis y la cabeza humeral, y posteriormente un cabestrillo para permitir que termine de consolidar. Esto es muy frecuente de realizar en personas ancianas que han fracturado a nivel de cuello quirúrgico, han angulado lo que sería el extremo cefálico y la diáfisis, y son inestables. Han quedado en un varo o se han acompañado de luxación que se ha reducido, pero ha quedado inestable por el trazo de fractura. En las personas ancianas se decide hacer justamente una fijación percutánea a través de las agujas de Kirchner. Y en el caso de que la persona sea anciana o joven con gran actividad, las reducciones abiertas y fijaciones internas, que significa RAFI, son las más indicadas. Y estas pueden ser a través de clavos intramedulares o denominados tallos. Pueden ser cerclajes a estos clavos endomedulares con tornillos de bloqueo, o se pueden utilizar placas de osteosíntesis, como las placas semitubulares o tercio de tubo, las placas de sostén tipo AO, las placas anatómicas, que actualmente son las utilizadas, como la que están viendo en la imagen de la derecha arriba. Son placas que tienen una angulación y una anatomía moldeada al húmero y no necesitan estar 100% en relación al hueso en este caso. Lo que sí necesitan es ofrecer una estabilidad angular. Vean, los tornillos tienen diferentes posiciones y que puedan resistir estrés y carga. Al ser una placa bloqueada, los tornillos están bloqueados a la placa. Entonces, el estrés lo sufre la placa y los tornillos, no así el hueso. Si queremos hacer un estudio mejor del extremo cefálico del húmero, los exámenes complementarios generalmente van a radiografías perpendiculares de escápula para ver el perfil numeral y descartar que, además de la fractura de la luxación, no exista una angulación, porque pueden existir angulaciones en recurvatum o antecurvatum. Se pueden solicitar también radiografías paralelas al plano de la escápula, que esto expondría los desplazamientos anteriores o posteriores de la cabeza humeral, cuando no son muy satisfactorias las radiografías anteroposteriores porque el paciente no ha colaborado, porque no ha podido movilizar la extremidad por el dolor que le despierta. Vimos que Nils hablaba de un tratamiento quirúrgico, de un tratamiento conservador quirúrgico en las tipo 1, tipo 2, y en las tipo 3, en la que existe compromiso proximal de tuberosidades de troquín, pues son 3 partes, mayormente son tratadas mediante reducciones abiertas y fijaciones internas. Y esto yo le indicaba que se debe tomar en cuenta que una sola tuberosidad acompañada a fracturas del cuello anatómico o prácticamente un segmento articular rotará y mantendrá su vascularidad gracias a la tuberosidad que se mantiene adherida a ella. ¿Qué quiere decir? Si hay una tuberosidad, ya sea el troquíter, existe otra fractura de la cabeza humeral y se mantiene adherida la tuberosidad menor, que sería el troquín, a la diáfisis, esta va a ser la responsable de mantener la vascularización. Ahí están los 3 segmentos. Pero si estuviera también tomada la vascularidad, como vamos a ver más adelante, la tuberosidad es menor, pues no existiría un aporte sanguíneo. Entonces, en las tipo 3, las reducciones tienen que ser abiertas, con fijaciones internas, que devuelvan la anatomía y que preserven la vascularidad. ¿Por qué? Porque esto ya tiene un chance de ser proporcionada por la tuberosidad que no ha sido fracturada. Las radiografías, las reducciones abiertas y las fijaciones internas pueden ser por cerclajes, generalmente se usan alambres, suturas que son no absorbibles, placas que son premoldeadas, los Steinmann que son similares a la aguja de Kirchner, los clavos Ender que son varillas
de acero inoxidable flexible, por así decirlo, los clavos Rash, ¿ya? O los clavos Muradian, que también son clavos intramedulares flexibles, que actualmente han cambiado los nombres de TENS, por sus siglas en inglés, los clavos de titanio elástico, que son intramedulares y al igual que varillas de cualquier metal, lo que trata es de hacer una empalizada y estabilizar los fragmentos a nivel de sus puntas o a nivel de sus extremos. Las tipo 4, en este caso ya existe compromiso de los 4 fragmentos principales que veíamos: el troquíter, el troquín, la cabeza humeral y la diáfisis. Frecuentemente estas fracturas pierden todo aporte vascular y la extremidad, y en este caso la región cefálica, es predisponente a prótesis. Como pueden ver en la imagen de la derecha, se dibuja muy bien lo que es la arteria axilar, y vean sus recurrentes haciendo esta circunferencia, la anteromedial y la posterolateral, haciendo la anastomosis de lo que se denomina la arteria arcuata, las ramas epifisiarias, vean cómo penetran la región cefálica a través de la metáfisis, a través de sus tuberosidades. Y si estuviera comprometido el troquíter, el troquín, la región cefálica, pues toda la región proximal del húmero estaría avascular porque se le ha cortado su vascularización. Ahí vemos esa predisposición a terminar en una prótesis, la tipo 4. ¿Por qué? Porque no va a ser una fractura que va a consolidar porque no tiene aporte sanguíneo, ni una superficie articular va a ser nutrida porque también no tiene un aporte sanguíneo, similar a lo que pasa en las fracturas de cadera. Cuando veamos eso, ustedes van a ver que si no hay vascularización, por más que tu fractura esté reducida al 100%, no consolida y no sobrevive. Las técnicas y vías de abordaje similares a las que utilizamos cuando hablamos fracturas de escápula y glenoides. Tenemos diferentes técnicas quirúrgicas, diferentes abordajes. Ya veían ustedes la vía de abordaje anterior, la deltopectoral, en la cual consistía hacer la asepsia antisepsia de toda la región anterior deltoides de la clavícula, aducir el hombro 7 o 70 y 90 grados, separándolo prácticamente del tórax, la desinserción medial del pectoral mayor de la porción larga del bíceps, la identificación de la porción larga del bíceps para referencia intertuberositaria. Ustedes saben de que la porción larga del bíceps recorre el canal bicipitario y es una limitante o separación entre lo que es el troquíter y el troquín. Luego de que has llegado hasta el foco de fractura, la reducción del desplazamiento tuberositario se realiza con alambres o suturas fuertes que no son absorbibles para mantenerlas en su lugar, traccionándolas y luego utilizando cerclajes o placa en T o placas AO hacer la fijación final. Pueden ser reducciones abiertas y fijaciones externas con fijación percutánea. Como pueden ver, una fractura a nivel de lo que es el cuello anatómico, parte de lo que es el troquíter, vean cómo han tratado de estabilizar diáfisis, cabeza y tuberosidad, en este caso el troquíter, mediante clavijas de Kirchner. Pueden ser utilizados también los clavos roscados, o sea, son como clavija de Kirchner, pero su punta tiene las espiras de un tornillo, que le da una mayor estabilidad cuando se anclan a la cortical, porque cuando utilizamos los clavos convencionales ellos pueden
penetrar, traspasar, pero no se estabilizan porque quedan, con mucha manipulación, quedan flojos, a lo contrario de un clavo roscado que por sus espiras se adhiere muy bien a la cortical. O pueden ser utilizados tornillos canulados o canulares autorrosqueantes. Luego de introducir una guía, como pueden ver en la imagen de la derecha, reducida toda la fractura de una manera abierta, ustedes pueden atravesar guías y a través de la guía colocar estos tornillos autorrosqueantes canulados. Puede existir una reducción externa percutánea y una fijación externa. Generalmente bajo artroscopía se reduce provisionalmente con las primeras clavijas de Kirchner y luego se realiza la colocación de los clavos roscados al fijador, lo que denominamos los pins, teniendo en cuenta que colocarlos por fuera de la correa bicipital o bursa sacromial fuera el éxito de la cirugía. ¿Por qué? Porque si ustedes no recuerdan la tuberosidad bicipital, perdón, la correa bicipital, pues al introducir un pin, estuvieran prácticamente fijando la porción larga del bíceps o destruyéndolo. Entonces, recordar dónde se encuentra la tuberosidad bicipital o la bursa subacromial. ¿Por qué? Porque en la bursa subacromial van a tener a todo el conjunto del manguito rotador, como decía su compañero, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Vean una prótesis. Oh, se fue para atrás, perdón. Un momento, jóvenes, se ha configurado. Muy bien, se ha configurado. Bueno, estas ya son fracturas diafisiarias, ya es otro segmento. ¿Alguna pregunta, jóvenes, de la región proximal? ¿Alguna pregunta, jóvenes, de la región proximal? Fracturas de lo que es troquíter, troquín. Bueno, continuemos entonces. Ya vimos la región proximal, ahora vámonos a la región diafisiaria. Como pueden ver en la imagen de la derecha, es aquella fractura que se produce a nivel de la parte media del hueso, en este caso del húmero. Entonces, por definición, son fracturas contrasofracturarias en la parte media del húmero sobre su eje longitudinal. Esta es la parte controversial, porque ya le decíamos, como no interviene en la locomoción del organismo, o sea, de la persona que no camina, ya el tratamiento no tiene apuro y generalmente es un tratamiento conservador ortopédico en la mayoría de los casos, y se pueden utilizar los denominados yesos colgantes, las pinzas de confitero o las tenazas azucarero, que no es nada más que una férula que viene de la región más proximal del húmero, lateral a él, dando una vuelta por debajo del codo y entrando por la cara interna, como si fuera, como les digo, una pinza de aquellas personas que trabajan con azúcar o trabajan con masas azucaradas, por eso confitero. Ahora, son casi el 4 al 5% del total de las fracturas, entonces no deja de ser una fractura que te puede ser frecuente. Y más frecuente es en aquellas personas de mayor edad, o sea, la tercera edad, que se traduce como un 70% de todas las fracturas. En los traumatismos de alta energía puede corresponder al 30% de la fractura que te puedes encontrar en un paciente politraumatizado. Y en la mayoría de los casos pueden ser tratadas con métodos cerrados, o sea, ya sea conservadora, ya sea con la mínimamente invasivo, ya sea con una placa o con un clavo endomedular. Y esto lo sabremos por la clasificación más utilizada, que es la clasificación de Lao, que como les decía, cuando nos referimos al húmero, nos referimos al número 1, a la parte media o diáfisis, el número 2,
Y dependiendo del trazo de fractura, pueden ser A, B, C, denominadas A, aquellas fracturas que son oblicuas cortas o transversas. Las tipo B son fracturas en cuña o en ala de mariposa que tienen un tercer fragmento. O las tipo C, que son ya fracturas con conminución. Si ustedes recuerdan, el signo característico a nivel proximal era el signo de Mati. Cuando ya se encuentra el trazo de fractura, el hematoma fracturario a nivel diaficiario, la equimosis posterior que va a existir se conoce como signo de Heineken. Un signo muy característico de esta fractura a este nivel. Antes de pasar a esas indicaciones, acompañando a este signo de Heineken, fractura a nivel diaficiaria, signo de Heineken y una neuropraxia que se traduce como una incapacidad para levantar y suspender la muñeca y el dedo pulgar o los demás dedos, o sea, es como si cayera la mano totalmente dormida, se conocerá como el signo de Orsten-Lewis, que es una complicación por una fractura. Ustedes recordarán muy bien de que por detrás del húmero, incluso a través del surco del nervio radial, se encuentra este mismo nervio. Y una fractura a nivel diaficiario en prácticamente en el centro del canal de torsión del nervio radial, se puede atrapar, elongar, pinzar o, por último, lacerar el nervio radial y por ende tener una neuropraxia. Entonces, incapacidad para levantar la muñeca, incapacidad para suspender el dedo pulgar, dedo índice o los demás dedos, más equimosis a nivel de la cara interna, externa, diaficiaria, conocido como Heineken, pues tendrían ustedes una complicación del tipo Orsten-Lewis. Las indicaciones, como en clavícula, existen indicaciones absolutas, también relativas. Las fracturas absolutas, netamente fracturas expuestas. Ya ustedes saben que tienen que lavar y volver cerrada esa fractura. Fracturas con lesión vascular. Recuerden muy bien de que tenemos grandes paquetes vasculares como la arteria humeral, la vena cefálica, la vena basílica, la humeral profunda, muy pegados a lo que es la diáfisis del hueso humeral. Fracturas con el nervio radial, ya lo mencionábamos, la fractura de Orsten-Lewis. Fracturas diaficiarias bilaterales, o sea, sí o sí tienes que fijar y movilizar una de las extremidades. Las fracturas de codo flotante, ya le decíamos, codo flotante, fractura por encima y por debajo de una articulación. Es una indicación absoluta. Pacientes politraumatizados, pacientes que se necesita que se recupere y que se valga independientemente, las extremidades en este caso serían, las importancias serían las extremidades proximales, porque un paciente politraumatizado no va a caminar, se va a deambular a través de muletas o a través de silla de ruedas, y son las extremidades torácicas las que va a necesitar, y por ende tuvieran ustedes que fijar lo más rápidamente posible. Fractura cementaria, fracturas que te pueden producir gran deformidad, gran incapacidad. Fracturas patológicas, ¿por qué? Porque son un foco para la metástasis, para la diseminación de cualquier neoformación que tengan ustedes, o sea, en este caso tumores. Y hacer un tratamiento de esta zona, pues acortará mucho el tema y será más precoz el tratamiento de estas neoformaciones. Los casos de pseudoartrosis, indicación absoluta, tienen que volver una cicatriz que no va a consolidar a prácticamente bordes que van a estar reactivos y que pueden cicatrizar. Indicaciones relativas, fracturas transversas o oblicuas cortas que no están desplazadas sobre todo,
puedes hacer una tenaza de azucarero, una pinza de confitero, inmovilizar a tu paciente con un cabestrillo 3, 4 semanas y producir consolidación, sí, es por eso que las fracturas transversas o oblicuas cortas son relativas porque puedes hacer un tratamiento conservador. Enfermedad de Parkinson, ustedes saben muy bien que una persona con Parkinson está en constante movimiento, constantes pequeñas contracciones tónico-clónicas, que un foco de fractura no te lo va a dejar inmóvil. Pacientes obesos, el paciente obeso, ¿por qué no se hace un tratamiento conservador y se va al tratamiento quirúrgico? Porque las personas obesas tienen por debajo de la axila un acúmulo adiposo, ¿no? Unas lonjas que llaman, y estas lonjas por debajo de las axilas, a nivel de las mamas, lo que van a hacer es que se angulen los extremos, como vemos en la imagen de la derecha, pero en este caso esta angulación está hacia afuera. En el caso de las personas obesas, la lonja hace que se angulen hacia adentro, o sea, que queden en varo. Y en último los casos, aquellos casos donde ha fallado la técnica y no se ha logrado mantener la reducción a veces de la fijación interna, pues será una indicación quirúrgica y en este caso relativa. ¿Por qué? Porque tuvieran ustedes que resolver lo más rápido posible. Cuando ya se ha abocado a un tratamiento quirúrgico, en este caso, Yes, no. cuando ya ustedes se han abocado a un tratamiento quirúrgico, tienen que saber que se iría a una placa de compresión dinámica, sí que se iría a una placa de compresión dinámica más bloqueo, o se iría a una placa de compresión bloqueada, eso producirlas en inglés, o se irían a un clavo intramedular o un tallo intramedular o un fijador externo. Cada una de estas opciones quirúrgicas tienen también sus ventajas y sus desventajas. Las primeras utilizadas fueron las placas dinámicas, pero producían mucha necrosis a nivel del y sobre el lugar de inserción. Las placas de compresión dinámica de bajo contacto ofrecían una mejor vitalidad del periósteo, no como las anteriores que necrosaban porque eran una superficie sobre el periósteo como tal. La técnica de bajo contacto te ofrecía que hubieran lugares donde no hubiera esa compresión directa al periósteo, pero no te ofrecía la estabilidad angular. De ahí nacen las placas de compresiones bloqueadas, que son las actualmente utilizadas. Te producían menos necrosis del periósteo, te producían una estabilidad angular porque la placa iba bloqueada al tornillo o el tornillo iba bloqueado a la placa. Y ustedes saben, cuando hablábamos de estabilidad absoluta y relativa, las placas te tardan más en consolidar porque elimina el callo perióstico y solamente te deja el callo endóstico. Y los clavos intramedulares, si bien a nivel del húmero no tienen el beneficio de realizar compresión, pero sí te mantienen el callo perióstico porque no abres el hematoma fracturario y son menos susceptibles a producir deformidades o arrancamiento. El fijador externo, aunque es fácil de colocar, rápido y te puede producir una buena alineación, tiene el gran inconveniente de que te puede ser susceptible a tener infecciones a través del
de los pins a través de la piel y llegar directamente al negocio. Las reducciones abiertas y las fijaciones internas ya vimos con indicaciones absolutas y relativas. Haciendo un resumen, serán siempre cuando existe una mala reducción y un aislamiento a través de los métodos cerrados, o sea, falló el tratamiento del conservador. En el caso de que existan lesiones asociadas que necesitan una inmovilización precoz, en el caso de que sean fracturas múltiples, hombro-flotante, bilaterales, segmentaria, en el caso de que sean fracturas patológicas, ya decíamos eliminar el foco de neoformación, fracturas con lesión vascular, cuando hablábamos de fractura de Austen-Lewis, a nivel diaficiario, fractura que atraviesa el surco o el canal de torsión, puede lacerar la arteria, la fractura tipo Austen-Lewis, que es la que estábamos hablando, que se acompañaría ya con lesión neurológica directamente al nervio radial, y en el caso de que se necesiten los reposos absolutos. Bueno, esto es un poco más técnico para la especialidad, pero me gustaría que vean de que cuando hablamos de placas en traumatología nos referimos a puras medidas y mediciones, placas 4.5, 3.5, el tipo de fractura que se necesita y el tipo de fijación que se necesita. Si van a colocar una placa, tienen que saber que tienen que ser 8 corticales como mínimo. Y cuando hablo de corticales, hablo de que un tornillo atraviesa un lado y atraviesa el otro, y serían 2 corticales. Entonces, por tornillo tenemos 2 corticales. Si hablo de 4 corticales, me refiero a 4 tornillos como mínimo. Bueno, esta es una cuestión un poco más técnica. Voy a buscar el tema que obvié esta parte, solamente encontré este, ¿ya? Le voy a pasar el otro tema que es un poco más resumido. Esto es más técnico, ¿ya? Esto es más para residentes. Pero me gustaría que vean también de que los clavos endomedulares son utilizados con mayor frecuencia en pacientes politraumatizados, osteoporóticos, fracturas en quemados. ¿En quemados por qué? Porque no vas a tener que abrir la piel. Y existen diferentes tipos de clavos, los puncher, Hender, ¿qué tal? Los clavos cerrojados tipo Russell Taylor, ¿no? Entonces existen diferentes grados. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Técnica quirúrgica. Dejaremos para... Esto es técnica, beneficiaria. Sí, no, esta no es. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Porque la siguiente clase vamos a avanzar lo que son fracturas supracondíleas, intercondíleas, fracturas de cóndilo lateral, fracturas de tróclea humeral. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, buenos días. Disculpe, en caso de fracturas bifocales, si es que se diera el caso, ¿cómo sería la orientación para el tratamiento? Muy bien. En el caso de las fracturas bifocales, que tiene un segmento proximal, un segmento medio y un segmento distal, tienes 2 trazos de fractura. Dependiendo de la habilidad del cirujano, te puede hacer un clavo endomedular tranquilamente, ¿no? Te puede reducir con un clavo endomedular, pero dependiendo mucho de la habilidad. Te puede hacer una fijación externa sujetando fragmento proximal, fragmento medio y fragmento distal, todos con pins, 2 pins en cada segmento y una barra lateral. Es una reducción bastante firme, sencilla, rápida. El único problema es que puede ser que no queden alineados perfectamente. ¿Qué te dejaría perfectamente alineado? Una reducción abierta y una fijación interna. O sea,
tener una vía de abordaje que te abra todo el húmero, te exponga todo el húmero, teniendo cuidado, obviamente, del nervio radial, del nervio mediano, dependiendo de la vía de abordaje y la técnica, pero dependiendo de la zona vascular y neurológica, la reducción abierta y una fijación interna con placas sería lo más indicado. Pero, como lo digo, depende de la habilidad del cirujano, si es que te pueden introducir un clavo medular, pues evita muchas complicaciones y tiempo quirúrgico. Por eso es que no me gustaría pasarle todo esto, porque es mucho más técnico. A mí me interesa mucho de que sepan clasificar una fractura, que sepan qué estudio solicitarle, cuándo se indica una indicación quirúrgica. ¿Por qué? Porque va a ser el tiempo de que ustedes le van a decir, señores, usted tiene que ir a buscar al especialista. Pero en el caso de que se pueda hacer un tratamiento conservador, porque una fractura no está desplazada, no está angulada, y tiene un desplazamiento mínimo, ustedes saber con las clasificaciones que puede ir muy bien con un yeso colgante, un inmovilizador de hombro, un cabestrillo. Hasta ahí me gustaría que sepan. ¿Ok? Bueno, jóvenes, que tengan buen día. Nos vemos el día lunes, ¿no? Sí. Sí, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Doctor, ¿podría pasar Gracias, la doctor. diapositiva? Voy a pasar la diapositiva de la anterior clase y de esta de aquí que está resumida en otro cuadro. Está, no la pillé. Ya, Por favor, muchas gracias. notas y cualquier reclamo que tengan, háganlo saber a la jefatura de estudio, ¿ya? Ok. Ok, doctor, muy amable, gracias.